Hola muchachos, buenas noches. Estoy aquí admitiéndolos a uno por uno para poder empezar con nuestra clase del día de hoy. Supongo que fue una semana un poquito complicada para algunos de ustedes por los contenidos que se trabajaron, pero esta tercera semana, ahorita vamos a platicar de eso, van a ver ustedes que es una semana más tranquilita, es una semana un poquito más relajada, porque las dos primeras semanas yo entiendo y comprendo que es un poquito tedioso, aparte de las cuestiones que tienen que leer de los textos. Oye, Sergio, tengo una duda desde la primera semana. ¿Tú fuiste mi alumno en el propedéutico? Sergio Aguilar, ¿fuiste mi alumno en el propedéutico en agosto? Tengo esa duda. Tuve dos grupos, el 681 y 682 del propedéutico. Yo más o menos me acuerdo y he tenido la duda. De hecho, te iba a buscar en mis listas de calificaciones, pero no sé si tú fuiste mi alumno en el propedéutico. Me parece un poquito familiar, tal vez, pero si no, entonces me equivoqué. Pero bueno, volviendo un poquito a nuestro tema, es un poquito complicada, no son complicadas las lecturas, se hace un poquito tedioso y yo lo entiendo, lo comprendo. Pero en esta tercera semana vamos a trabajar de una manera un poquito más práctica. También, o más bien que busques, Sergio, en qué grupo estabas, en el 681 o en el 682, porque te me has parecido. Pero bueno, a lo que yo voy es que en esta tercera semana de actividades, ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo todo lo que hemos trabajado en la semana 1 y la semana 2, pero de una manera más práctica, es decir, van a poder comprobar todo lo que hemos venido estudiando a través de casos muy prácticos que viven ustedes de manera cotidiana, que tienen que ver con las redes sociales y que tienen que ver con problemas sociales. Y el ejemplo que les quise citar para esta clase en específico es el del Tren Maya, el problema de la inseguridad, el problema del combate a la corrupción, que son problemas sociales que vamos a trabajar. Yo se los traje como ejemplos para que ustedes los retomen y puedan trabajar con ellos y no se les complique tanto. Así también, así también va a ser un poquito más ligera la forma de calificar, porque no, trato de no apegarme tanto a la rúbrica, trato de darles a ustedes esa libertad de expresión para que ustedes se suelten a escribir sus ideas. Pero bueno, déjenme aquí admitir a sus compañeras para trabajar. Eh, no, Sergio, yo no fui tu facilitadora entonces, pero te me haces muy conocido, tuviste otra facilitadora en el propedéutico, pero yo de la generación 26 en el grupo 681 y 682. Pero bueno, retomando ya una vez resuelta esta duda, quiero retomar con ustedes todo el trabajo que hemos hecho para que ustedes vean cómo es real, para que ustedes puedan ver cómo realmente las cuestiones teóricas que vemos en la parte académica en algún momento se trasladan a nuestra vida cotidiana. En esta semana ustedes van a tener la posibilidad de ver cómo un mismo problema, sin que ustedes se sienten a conciencia y decir, aquí se puede estudiar desde la economía, desde la filosofía, desde la ecología, desde el derecho, ustedes van a ver cómo un solo problema al momento de presentarse tiene diferentes aristas y muchos especialistas o gente que se dedica al derecho, los economistas, los filósofos, los comunicólogos, los politólogos, sienten o tienen la necesidad de abordar el problema de acuerdo a los intereses de cada quien. Y esto es algo muy benéfico. Acuérdense que un problema, una situación, es importante que se estudie de manera integral, no solamente desde una perspectiva, sino desde diferentes perspectivas, haciendo un enfoque ya no multidisciplinario, un enfoque interdisciplinario, que es lo que vamos a ver esta semana, pero de una manera más real,
de una forma más práctica. Ustedes lo van a ver con los ejemplos que les traje y los cuales ustedes pueden retomar para hacer sus actividades. Entonces, les voy a compartir ahora la presentación del contenido del trabajo de esta semana y vamos a ir. Yo les pido que si en algún momento, yo les voy a pedir a lo mejor de algunas cosas que ustedes participen, porque es una manera en la que a lo mejor ustedes desde ahorita pueden ir avanzando con sus actividades. Entonces, miren, les comparto la pantalla y vamos a trabajar con nuestra semana 3, que se llama... Ay, no sé por qué pasó esto, permítanme tantito. A ver. Listo, ahora sí. Aquí estamos ya otra vez. Tenemos nuestra semana 3 que se llama el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. En particular, esta semana vamos a trabajar con fenómenos, con problemas sociales comunes a todos y que si de alguna u otra manera no les afectan, sí ustedes pueden ver que están sucediendo, pero de alguna manera sí les afecta, ya sea en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural. Vivimos en sociedad, acuérdense que somos sujetos, al ser sujetos somos la base de la sociedad es la familia, tenemos relaciones laborales, relaciones con grupos de amigos, con familiares, y eso nos hace ser seres sociales. Entonces, todo lo que pasa en la sociedad de una u otra forma nos afecta de manera directa o de manera indirecta. Y vamos a trabajar, como siempre, con 2 actividades integradoras. Esta parte es muy padre porque es la parte práctica. Las 2 primeras semanas dejémoslas a un lado, se quedaron con lo que se tenían que quedar. En estas actividades ustedes van a ver cómo todo ese conocimiento que adquirieron o todo el aprendizaje o las cosas que vimos, de alguna manera pegan directamente los ejemplos que vamos a poner. Van a ustedes ver cómo se relacionan. Entonces, miren, nuestra actividad número 5 se llama sociedad contemporánea. ¿Qué es la sociedad contemporánea? La palabra contemporáneo tiene que ver con todo lo que estamos viviendo en esta época, no en el siglo pasado ni hace 50 años, lo que estamos viviendo en este momento. Y como ustedes saben, uno de los avances, de las cosas que más avanzan a velocidad vertiginosa es la tecnología, y la tecnología tiene que ver justamente con la sociedad contemporánea, el avance tecnológico, cómo modifica nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir con las personas. Hoy, a través de la tecnología, es posible que ustedes y nosotros estemos compartiendo el conocimiento, no solamente a través de prepa en línea. Hoy que hay una pandemia a nivel mundial, justamente la tecnología permite que se comparte el conocimiento a través de la educación en línea, como lo está haciendo la educación básica y como lo está haciendo la educación superior, y nosotros en nuestra educación media superior. Hoy no hay otra forma de compartir el conocimiento que no sea de manera virtual, no solo en México, esto es a nivel mundial. Entonces, con eso somos una sociedad contemporánea que nos tenemos que ir adaptando y adecuando a los cambios tecnológicos, a los problemas sociales que también tienen a lo mejor una solución a través de la cuestión tecnológica. Pero bueno, para esta actividad ustedes van a tener que leer un texto. Cuando yo digo un texto sencillo, no me refiero tanto a que no sea pesado. Cuando yo digo que es un texto sencillo, es porque de alguna manera ustedes van a pescar rápidamente las ideas porque están inmersos en las cuestiones de la tecnología, en problemas sociales que si no ven, escuchan a través de la radio o que ven en la televisión o que salen en los periódicos y que ustedes de alguna manera tienen la facilidad o el acercamiento a ese tipo de noticias. Entonces, el texto se llama Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Cuando hablamos de justicia social y pueblos indígenas, aunque ustedes no hayan leído el texto, se pueden imaginar ciertas cosas. Todos nosotros sabemos de las injusticias sociales, no solo en los indígenas, en la mayoría de los ciudadanos, y sobre todo se acentúa más cuando es con los indígenas, porque esos grupos indígenas que se mantienen marginados, que se mantienen fuera de las ciudades, que los mantienen en sus pueblos originarios, son los que están más a expensas de sufrir discriminación, de sufrir injusticias, ¿no? Bueno,
valga la redundancia. Entonces, van a hacer, es una lectura muy rápida que ustedes le van a entender, el contenido es muy sencillo y es de fácil entendimiento, sobre todo por la hilación de ideas. Acuérdense que cuando empezamos a leer o tomamos el hábito de la lectura, una de las ventajas es que ya nos podemos ir imaginando las cosas y vamos agarrándole como la interpretación al texto. Y ahí van a trabajar un cuadro muy sencillo, donde ustedes de esa lectura van a tener que extraer las ideas principales y las ideas secundarias sobre las características de la sociedad contemporánea. Vienen marcadas 3 características en el cuadro, que es globalización, que es multiculturalidad y que es diversidad. Acuérdense que México es un país multicultural. ¿Qué es lo multicultural? Y se los explico de una vez porque en el módulo 4, que se llama Textos y Visiones del Mundo, lo van a retomar, retomar la parte de la multiculturalidad y pluriculturalidad, pero eso está en el módulo 4, pero yo se los explico de una vez porque lo van a trabajar desde aquí. La parte multicultural tiene que ver con todas esa conjunción o esa no es convivencia, esa conjunción de diferentes grupos étnicos, de diferentes orígenes en un mismo espacio, pero esto no implica una relación social o una relación sólida, solamente es más bien es compartir un espacio como lo es México, México con todos los grupos étnicos que tiene distribuidos en todo el territorio nacional desde Baja California hasta la península de Yucatán, tenemos grupos étnicos. Eso no significa que ustedes convivan con los rarámuris, con toda la gente de los pueblos originarios. Convivimos porque ellos son parte de nuestro país, son parte de nuestra cultura. A final de cuentas, México es un país multicultural. Existen estos grupos, existen estas personas. Ellos tienen su vida aparte, tienen sus usos, tienen sus costumbres, tienen sus creencias, pero son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestro territorio nacional. Por eso es que somos un país multicultural. Algunos de ustedes son de algunos estados, de algunos municipios de la República. Yo he tenido, por mi trabajo, he tenido la oportunidad de viajar casi a toda la República. Y hay estados, por ejemplo, como Chiapas, que es de los estados que más me gusta, porque las tradiciones de Chiapas, por ejemplo, en la iglesia de San Juan Chamula, donde no se pueden tomar fotografías, donde vemos a gente haciendo rezos o rituales, las tradiciones, por ejemplo, en Sinacantán, de las mujeres con los telares, es muy, muy padre, digo, lo mismo es en Villahermosa, con la producción del chocolate, ahí la choca que está ahí en Cárdenas, Tabasco, en fin, eh, muchas cosas, y a final de cuentas es parte de nuestra cultura. México es un país multicultural. Entonces, ustedes van a poder en esta lectura, van a poder identificar cosas de manera rápida que a ustedes les permita extraer las ideas principales. No pongan dos, pongan una idea principal y una idea secundaria sobre cada característica, sobre la multiculturalidad, sobre la diversidad y sobre la globalización. Respecto a la globalización, es uno de los temas más importantes. El referente de ser una sociedad contemporánea es ser un país o un país que está o que pertenece a la globalización. ¿Y cuál creen ustedes que sea el factor detonante para la globalización? ¿Alguien de ustedes quiere comentarlo? Está en la diapositiva, pero bueno, es la tecnología, el avance tecnológico. Hoy los países, en gran medida, su desarrollo se mide por el desarrollo tecnológico, por el avance tecnológico que tienen. Es lo mismo que las personas, muchachos. Ustedes saben que hoy es fundamental aprender o estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías. A veces es factor para que a ustedes o a nosotros nos den un trabajo o nos den un trabajo. La persona que va más preparada o que tiene mayor conocimiento sobre el uso de la tecnología es a la que le dan el trabajo. Hoy prácticamente ya no hay trabajos en los que no tengan que utilizar la tecnología. Ese es el factor detonante de la globalización. Y fíjense ustedes para que empiecen a hacer una hilación de ideas. Cuando hablamos de multiculturalidad, nuestros pueblos indígenas, de justicia social y pueblos indígenas, ¿qué podemos ver que pasa en México? ¿Cuál es la conclusión que sacamos respecto a México? Que para empezar, no somos un país totalmente globalizado, somos un país en vías de desarrollo,
pero sin embargo somos un país multicultural y no hay justicia social para nuestros indígenas. Y aquí abajo me atreví a ponerles el ejemplo del Tren Maya. ¿Qué pasa con el Tren Maya? Este es un problema social. No hay justicia social para los indígenas. A lo mucho, la justicia social existe para las personas citadinas de alguna urbe o de alguna ciudad capital. Pero como tal para los indígenas no hay un respeto a sus usos, a sus costumbres, tan así que van a hacer y se va a llevar a cabo la construcción del Tren Maya. Y aquí es donde viene la parte práctica de lo que hemos visto. Hablar del Tren Maya no es hablar solamente de la cuestión, es hablar del Tren Maya, es hablar de muchos enfoques disciplinarios. Mucha gente ve, por ejemplo, los ambientalistas que pelean la cuestión ecológica, los animales, la reserva que se va a perder. Chiapas es un pulmón del mundo junto con la selva lacandona en Brasil. Chiapas, por la cantidad de riqueza natural que tiene, está considerado uno de los dos pulmones del mundo y el otro es Brasil con la selva lacandona. Los ambientalistas, digamos, la parte de la ecología pelea eso, pero ¿qué pelean los políticos? El desarrollo. Obviamente este tipo de obras significan políticamente mucho para un partido político. El partido que está gobernando en turno, que es Morena, dirá, bueno, hicimos el Tren Maya. ¿Y qué implica esto? Implica turismo. Y ahí hay una perspectiva económica. ¿Qué dice la economía? Bueno, al hacer el Tren Maya, eso va a implicar flujo de turismo, derrama económica para el país, no para el Estado, porque para los que tienen oportunidad de vivir en Chiapas o los que tuvieron oportunidad de conocer el Estado o que de alguna manera tienen relación con gente del Estado, sabrán ustedes que es el país más rico en cuestiones naturales, pero es el país más pobre de México, Chiapas. ¿Cómo es posible que con tantas, por ejemplo, las cascadas de Agua Azul, que están ubicadas en el municipio, en una población que se llama Tumbalá, Chiapas, rumbo a Ocosingo, se darán ustedes cuenta que ahí vive gente, al fondo de cuando ustedes recorren las cascadas de Agua Azul, vive gente, es gente que vive ahí y sin embargo no les entra el dinero que les entra a los gobiernos o al gobierno del estado porque se dedican a, bueno, hacer otro tipo de actividades, enriquecerse con el dinero del pueblo. Entonces, de eso trata esta sociedad contemporánea, de la justicia social de los pueblos indígenas, y les puse el ejemplo del Tren Maya para que vean cómo una situación puede ser hasta una situación política, es una situación cultural, porque es obligación del pueblo mexicano y del gobierno mexicano resguardar las tradiciones culturales, el derecho de los pueblos indígenas a defender y a preservar su identidad cultural, cosa que no se va a hacer en esto. Entonces es un problema cultural, es un problema ecológico, es una situación económica, en fin, una situación tiene diferentes aristas y cada quien va de acuerdo a su área de interés, obviamente de acuerdo a sus intereses, va a defender su postura frente a esta situación del Tren Maya. Esto es justamente, aquí yo les puse hasta abajo, la justicia indígena no existe porque a final de cuentas con el Tren Maya, ¿qué es el resultado? Que nuestros indígenas, que la gente de los pueblos originarios están obligados a modernizarse. No es si quieren o no quieren, están obligados a modernizarse a través de una construcción que sí va a dejar derrama económica, que sí va a ser buena la entrada de dinero a través del turismo, pero que también en algún momento ese dinero debería beneficiarlos a ellos como pobladores. A final de cuentas, los indígenas deberían tener el derecho más bien hacer efectivo su derecho a tomar decisiones sobre su patrimonio natural, porque ese es un patrimonio natural, hablar de la selva chiapaneca, pero bueno, este es a grandes rasgos lo que tienen que trabajar en la actividad 5. Acuérdense que a mí me gusta darles ideas para que cuando hagan la actividad tengan las ideas claras sobre lo que pide la actividad. Van a llenar el cuadro de las características de la sociedad, van a explicar desde dos disciplinas de las ciencias sociales. Acuérdense que las ciencias sociales son antropología, historia, ciencias de la comunicación, administración pública, dos disciplinas desde las cuales ustedes expliquen lo que yo les acabo de explicar, este tema de multiculturalidad.
y van a hacer una reseña crítica. Ahí dice 2 cuartillas. Yo les pediría que fuera solamente una cuartilla, para que ustedes tampoco se desgasten tanto en estar pensando y ahora cómo le hago una sola cuartilla, así como se los acabo de explicar. Necesito que ustedes expongan sus ideas, que ustedes se suelten a escribir. Yo valoro más un trabajo que está hecho por cada uno de ustedes, donde yo digo, sí, medio le entendió, no le entendió, pero es más fácil que le ponga 10 a una persona que hace plagio. Entonces, es importante que yo les doy la libertad de que se suelten a escribir. Yo no califico si está bien o si está mal. Califico el esfuerzo que hacen. Ya les expliqué más o menos la multiculturalidad, les expliqué la globalización, les expliqué la justicia indígena y les puse el ejemplo del Tren Maya y cómo esa situación del Tren Maya se puede estudiar desde diversos enfoques. Entonces, van a tener que trabajar. Es una actividad muy sencilla. Las actividades de esta semana son muy sencillas, sobre todo porque no les voy a calificar como dice la rúbrica, les voy a calificar a como ustedes entiendan, porque ya son temas prácticos. El tema ya es un tema práctico, se está viviendo, lo podemos hacer con el COVID, con todos los problemas, las problemáticas sociales que hay, con lo que pasó con la cruzada contra el hambre durante la administración de Peña Nieto con Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora es la Secretaría del Bienestar. Entonces, hay muchos ejemplos que ustedes pueden desarrollar, pero con lo que les salga de su cabecita, con lo que ustedes entiendan y con lo que ustedes comprendan. Y luego nos vamos a nuestra actividad integradora 6. Yo creo que les va a gustar mucho y más allá de que les va a gustar mucho, la van a hacer en 5 minutos. ¿Y saben por qué? Porque es igual que las 5. No les voy a calificar respecto a la rúbrica. Esta semana cambié la dinámica para que ustedes hagan las actividades. Ustedes, la actividad integradora 6, vamos a trabajar con un tema, eh, no es fascinante por el hecho de ser fascinante en sí mismo, es importante porque es algo en lo que ustedes están inmersos todos los días y tiene que ver con las redes sociales. Y la actividad integradora 6 se llama problemas sociales. Un problema social, una cuestión, como les decía en la actividad integradora pasada, la tecnología hoy prácticamente está inmersa en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones con nuestros amigos, porque ahora ya hacen los grupos de WhatsApp de trabajo, de la escuela, para comunicarse por ahí, para hacer un poquito más efectiva la comunicación, pero también tiene sus contras de manera, cuando no está bien manejada, como todo, es como el alcohol, mal manejado en exceso es malo. Igual pasa con las redes sociales y con todo, igual con la comida, cuando uno come demasiado y no se sabe controlar, llega a generar un problema de obesidad, el alcohol un problema de alcoholismo, el cigarro un problema de adicción, y en la cuestión de las redes sociales es un problema, y ustedes han visto porque lo ven en las mismas redes sociales cuando se reportan problemas, lo ven en la televisión, lo escuchan en la radio, en fin, entonces, estamos bombardeados de noticias que tienen que ver con desgracias que pasan a través de las redes sociales, chicas secuestradas, jovencitos desaparecidos porque se quedaron de ver con alguien, en fin. Aquí es un trabajo muy padre porque van a leer un texto que se llama La imagen ya no puede parar y no tiene que ver con otra cosa más que esta cuestión de, no tanto el ciberacoso, sino hay distintas cuestiones que tienen que ver con el ciberacoso. Hay varios, mañana les voy a mandar, en el recurso que les mande de apoyo, les voy a mandar un video donde ustedes pueden ver y con eso van a poder trabajar su actividad o tenerla un poquito más clara. Es una presentación de un video que dura como 4 minutos para que lo vean y les quede más claro. Pero algunas de las cosas a las que nos enfrentamos hoy, desgraciadamente, es la invasión de la privacidad, a veces generada por las personas mismas, a veces generada por la imprudencia de otras personas, pero a final de cuentas tiene que ver con la cuestión tecnológica y sobre todo con las redes sociales. Las redes sociales hoy se han convertido en esa parte en la que ustedes en 5 minutos, no más, en 5 minutos, ustedes a través de una red social pueden saber cómo se sienten 5 personas, pueden saber qué están haciendo otras 8 personas, pueden saber qué están pensando otras 15 personas y aparte de todo esto, esas personas no están cerca de ustedes, ni siquiera son cercanas, es gente que vive en otro país, en otra ciudad, en otro estado, en otro municipio, en otro poblado, pero a través de la inmediatez
que representan las redes sociales. Ustedes pueden saber cómo está, cómo se llama, qué hace, en qué piensa, de quién se enamoró. Este tipo de información es la que nos hace vulnerables. Y digo vulnerables porque nos deja en un estado de, de ser presa fácil, de presa fácil de extorsiones, a lo mejor de chantajes y de todas estas cosas que pasan. Entonces ustedes van a ver que es algo muy sencillo, ustedes van a detectar ahí un problema muy dado y más en la juventud de nuestros días. Y aquí yo les puse una ventaja y desventaja de las redes sociales. Una ventaja es para acercar y otra desventaja es para alejar. Y aquí van a trabajar con una presentación en PowerPoint. Es algo muy sencillo. Realmente los que ya tuvieron la oportunidad de leer lo que tienen que desarrollar en la actividad, tienen que hacer una presentación en PowerPoint donde van a redactar cosas que se les preguntan. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que se está tratando? ¿Cuál es el problema en particular que se está tratando en esa lectura? Y aparte la van a tener que acompañar de imágenes. Ahí en la actividad específicamente les pida que pongan 6 imágenes. 3 imágenes que hablen o que digan o que se interpreten como bueno, más bien 3 imágenes en las que se vea o se muestre cómo es que se fomenta esa actividad, ese problema, y luego otras 3 imágenes en las que vean cómo se combate ese problema, cómo se combate la situación. Pero yo les diría aquí, les pide 6 porque ustedes tienen que interactuar como compañeros, que tendría que ser, yo les propondría que fuera a través del foro social. Ustedes, entre ustedes se tienen que compartir imágenes para decir, ah, bueno, mi compañera me mandó esta, y yo complemento con esta. Yo les diría que nada más pusieran, por ejemplo, una imagen que ustedes encuentren en internet y otra que les mande un compañero o una compañera para que no se saturen, para que no, es lo que les digo, es cambiar un poquito la dinámica, no apegarse tanto a la rúbrica, simplemente es que quede claro que ustedes comprenden el tema. Es decir, si vamos a hablar, por ejemplo, es un ejemplo, porque la tarea trata de otra cosa, pero si vamos a hablar de delincuencia organizada, ustedes buscan ahí una foto de delincuencia organizada, de cómo se fomenta la cuestión de la delincuencia organizada y otra de cómo se combate. Una que pongan ustedes y otra que les mande un compañero o una compañera. Para que no se tengan solamente, aquí lo importante es que yo vea que ustedes tienen clara la idea de lo que está pasando. Y en cada diapositiva va a tener que poner su imagen y acompañarla del texto que se les solicita. Por ejemplo, en alguna imagen ustedes van a tener que explicar por qué se fomenta y por qué se combate. Ahí cuando pongan su imagen. Entonces ustedes pueden poner por ahí su imagen y decir, ah, bueno, en esta imagen queda claro que tal persona está haciendo esto y es una forma de fomentar dicha actividad. Y luego lo mismo para la que se combate. Ah, bueno, pues aquí en esta imagen podemos ver que se están haciendo programas de ayuda o que se pueden reportar esos números telefónicos. En fin, lo que ustedes encuentren que ayude, una imagen en la que se vea cómo se está combatiendo el problema y una imagen en la que se vea cómo se fomenta el problema. Es un tema muy ligero, lo van a pescar a la primera, muy sencillo y aparte muy actual. Y luego, dentro de sus mismas diapositivas, hay una pregunta que dice, van a tener que mencionar elementos de su entorno que contribuyen a fomentar la situación, y la otra, cómo pueden ustedes ayudar desde su perspectiva, desde lo que plantea la lectura, cómo pueden ustedes ayudar a combatir la situación para que ya no se genere más, para que no se siga extendiendo. ¿Qué pueden hacer ustedes para que ya no siga? Es un problema que habla de lo que pasa ahora comúnmente, de que se hace viral las fotos de una jovencita que se toma una foto sin ropa. Entonces, ¿cómo se expande? O sea, yo se la pasé a él y ahorita ya la tienen 10,000 y ya es hasta se hace viral ahora, ¿no? Se llama así. Entonces, es un tema muy sencillo y tienen que exponer en la última diapositiva las relaciones sociales que provocan esos problemas. Pueden ser relaciones sentimentales, relaciones familiares, y las relaciones que se ven afectadas por dicha situación. Obviamente, cuando una persona es vulnerada en su libertad y sobre todo en su intimidad, es una persona que otra vez le cuesta trabajo recuperarse, salir sin que la gente la señale, sin que la gente murmure, sin que la gente comente, ¿no? Entonces es muy común que pase. Entonces esa persona se ve afectada porque se vio vulnerada su intimidad y bueno, pues su familia también se puede ver afectada,
porque a final de cuentas le pega a uno, le pega a todos. Entonces es una tarea muy sencilla y aquí en el último punto dice que tienen que guardar el archivo en la nube y generar un enlace para compartirlo. Yo les quiero pedir aquí, si ustedes, digo, en la actividad, hasta abajo de la actividad, vienen varios enlaces para OneDrive, para Dropbox, de cómo se guarda un archivo en la nube y cómo se genera el enlace para compartirlo. Si ustedes no pueden o les cuesta trabajo, no lo guarden así, suban su actividad en PowerPoint, así como adjuntan el archivo de Word, pueden adjuntar el archivo de PowerPoint para que eso no sea problema y no les quite tiempo. Es algo que no voy a tomar en cuenta, como muchas otras cosas, como la cantidad de imágenes. No, ahí les pide 6, yo les pido 3. Si a lo mejor a ustedes no les salen 13 diapositivas, les sale en 8 diapositivas la tarea, para mí está perfecto. Solo quiero que cumplan con el contenido y sobre todo que yo me dé cuenta que entendieron. Es algo muy sencillo. Y aquí los que logren hacer, los que hagan el enlace, compartan el enlace, acuérdense que es sin restricciones porque si no les tengo que solicitar permiso y si ustedes tardan en ver, pues tardo yo en calificar la actividad. Entonces algo muy sencillo, eso es algo en lo que ustedes tienen que trabajar, pero desde su conocimiento que tienen del tema y apoyados de la lectura. Y luego en el foro Aprendiendo, ya saben sus participaciones de siempre, nada fuera de lo común. En este tema vamos a ver problemas sociales que han marcado a la sociedad mexicana y sus implicaciones en la actualidad. Yo aquí les puse unos ejemplos. Los problemas sociales que han marcado a la sociedad mexicana generalmente son todos aquellos que los políticos, bueno, no son políticos la mayoría, pero bueno, pero candidatos o candidatas a puestos de elección popular en unas elecciones toman como bandera. ¿Qué dicen los candidatos? Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra la inseguridad, vamos a combatir la pobreza y al final de cuentas los problemas siguen existiendo. Hoy ha habido un cambio, hoy se está combatiendo la corrupción. La inseguridad no es un problema que se vive, que se vivió y que se vivirá toda la vida. Es un trabajo conjunto, pero son como ejemplos que les quiero dar. Esos son problemas sociales que han marcado a la sociedad y ustedes tienen que comentar sus implicaciones. ¿Qué pasa con la corrupción? A veces de una manera indirecta, no, por ejemplo, no podemos aspirar cuando concursamos para entrar a una plaza de gobierno, pues no, porque ya están dadas, no porque es el compadrazgo, no, pues me traigo a mi amigo, me traigo a mi amiga, aunque no tenga estudios. Eso es corrupción de alguna o de una u otra manera, siempre nos pega. A lo mejor alguno de ustedes conoce gente inocente que está en la cárcel y gente que es delincuente y que con una fianza sale, ¿no? Y se utiliza mucho sobre todo en la cuestión política o en la gente que tiene influencia con conocidos que trabajan o que son parte de alguna legislatura, ¿no? Diputados, senadores, en fin. Esto es, de alguna manera, dices, oye, es injusto. Pues sí, es injusto, pero son problemas sociales que tienen implicaciones porque hay gente injustamente encerrada en la cárcel, hay gente que se muere, que matan, y el otro pagó fianza y salió libre y quitó una vida y dejó una familia sin techo, sin comida, sin padre o sin madre. En fin, son problemas sociales y generalmente son los que toman como bandera los candidatos o candidatas para postularse con promesas de que van a resolver y al final de cuentas seguimos exactamente igual. Y respecto a las actividades que tienen que trabajar esta semana, es una semana, la semana pasada fue corta, en esta semana no es tan cortita porque son las dos actividades integradoras, sus dos actividades formativas, su actividad y cuestionario socioemocional, así como sus participaciones en el foro Aprendiendo y Social. El social traten de utilizarlo sobre todo para hacer la relación de pedirse las imágenes y se las van pasando a través del foro, es lo que yo les recomiendo, pero los dejo a su consideración. A mí se me hace la forma más fácil de por ahí ustedes van subiendo imágenes, cada quien va subiendo una imagen y de ahí un compañero u otro la va jalando para que sepan, para que ahí vayan haciendo su actividad. Entonces, como podrán ver ustedes, esta semana es práctica respecto a los conocimientos que ya tenemos, es jalarlos, ver el enfoque multidisciplinario a través del tema de la justicia social, de los pueblos indígenas, es ver el problema de las redes sociales, un problema social que también se puede ver desde la cuestión tecnológica, pero también desde la cuestión educativa, ¿no? Hoy la tecnología es parte fundamental para el desarrollo educativo, para el desarrollo personal, para el desarrollo laboral. Entonces, aquí estamos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que se les haya atorado para que podamos trabajarlo de una vez.
Hola, la huella que dejamos. ¿Cómo están? Bien. Oye, les supongo que la semana pasada fue difícil, ¿verdad? Porque es tedioso, yo lo entiendo, es tedioso leer, es complicado, es aburrido, pero es parte de nuestra formación y no hay mejor manera de ir aprendiendo a través de esto. Y a mí por eso me gusta mucho explicarles así, explicarles con ejemplos. Yo sé y yo he visto que mis compañeros y compañeras les comparten la plataforma y les dicen lo que tienen que hacer, pero a mí se me hace repetitivo. Ustedes ya lo saben, lo vienen manejando desde el propedéutico cuando empezaron a utilizar y a conocer la plataforma. Entonces digo, bueno, si ya van en el módulo 3, ya lo saben. Entonces, para mí lo más importante es que ustedes tengan el conocimiento, que ustedes se queden con ejemplos claros, como el caso del Tren Maya, como los casos que hemos visto. Y así podemos hablar de muchísimas cosas de acuerdo a los temas. Ustedes en el módulo 4 van a retomar multiculturalidad. En el módulo 5 es fundamental que ustedes ya lleven parte del conocimiento científico. No podemos ir arrastrando materias y sobre todo no podemos ir arrastrando conocimiento que no adquirimos y llegar al módulo 5 donde ustedes tienen que presentar un proyecto de investigación y digan, ¿y ahora cómo le hago? Y en el módulo 5 ustedes van a tener que redactar una hipótesis, que plantear un problema, no un tema, plantear un problema, redactar una hipótesis, establecer un objetivo general y dos particulares. Y eso lo tienen que llevar. Si ustedes aprenden bien lo de la semana 1 y semana 2, no digo que lo dominen, pero que tengan una idea general. Se les va a hacer muy sencillo el módulo 5. El módulo 4 también van a tener que leer mucho, es literatura. Digo, el problema con la gente, yo veo, es que no les explica qué es la literatura, no les explica qué es la multiculturalidad, no les explica la globalización desde el enfoque tecnológico y cómo ahora ustedes ya saben que esta globalización nos arrastra, queramos o no, nos arrastra a una dinámica mundial. ¿Por qué? Porque el Tren Maya a la gente no le interesa, a los políticos no les interesa, le van a mochar la mitad de la selva chiapaneca, toda la parte de Ocosingo, de Palenque, y van a hacer el Tren Maya, van a obligar, están obligando a los pueblos indígenas a modernizarse y que ellos se queden rezagados, pero a final de cuentas la globalización es parte de un modo, es el orden mundial que se establece, hay que avanzar tecnológicamente, hay que avanzar económicamente, nos guste o no, tengamos puntos de vista o no, ya les comento, los ecologistas, los ambientalistas dirán una cosa, los economistas dirán otra cosa, lo mismo que pasa con Cancún. ¿Qué pasa con Cancún? Cancún antes era un paraíso, ahora se ha vuelto una mercancía. Cancún es un paraíso turístico. Lo es, pero ¿qué otra forma de conocer México si no es a través de Cancún? La gente, si no, no hay turismo en Cancún, no hay turismo en Chiapas, no hay turismo en Villahermosa, en las playas de Oaxaca, solamente a través de la globalización. Eso es globalización. La globalización es hay que modernizarse, queramos o no, hay que entrarle a la jugada, a fuerza el orden mundial, dice, hay que globalizarse y ni modo, hay que hacerlo, es parte de... Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se queden con algo de conocimiento, que vayan aprendiendo, pero yo no digo de aprender por aprender, aprender con H, y aprender con H es quedarse con algo y decir, bueno, sí, ahora relaciono esto con esto, y por eso pasa esto, y por eso sucede esto. Entonces, yo espero que estas actividades, ya les dije que van a ser más ligeras de evaluar, no van a ser tan apegadas a la rúbrica, les voy a dar un poquito más de ligereza. Si la dice 2 cuartillas, háganle en una. Si hice 2 ideas, ustedes pongan solamente una idea. Y lo que me interesa es que ustedes piensen y ustedes aterricen con sus propias palabras lo que entendieron. Es una forma en la que ustedes mismos se van a dar cuenta cómo van aprendiendo y qué tanto aprendieron en este módulo para que den el salto al módulo 4 y luego den el salto al módulo 5 y así se vayan a terminar el bachillerato. Entonces, como siempre, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. La otra semana tenemos nuestra última sesión y como siempre agradezco siempre la presencia de todos ustedes, André, Gaby, Heidi, Minerva, Fabricio, Sergio, Galaxy, no tiene nombre, pero no sé quién es, pero bueno, también agradezco mucho siempre. Ya saben, ahorita yo guardo el enlace y lo subo a la plataforma. Mañana yo les mando material. Es un video muy sencillo que lo van a entender para la actividad integrada número 6. Y si no hay más que platicar, yo les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos y espero sus actividades para empezarlas a calificar. Muchas gracias, muchachos, que tengan buena noche y sobre todo
una bonita semana de trabajo. Gracias. Hasta luego.